El polímero de glucosa. Están ayudando. Sí. El polímero de glucosa que se acumula en músculo y en hígado. Sí, es una forma de almacenar glucosa. Sí, sí dice. Estimula la glucogenogénesis, estimula la formación de glucógeno. ¿Por qué? Porque cuando sube la insulina, porque subió la glucosa. Si subió la glucosa, pues hay bastante glucosa, y si hay bastante glucosa, pues vamos a almacenarla. ¿Sí? Continúa. Aumenta el transporte de glucosa en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. Aumenta la retención de sodio en los riñones, aumenta la recaptación celular de potasio y Entonces aminoácidos. ustedes le den la lógica a todo eso. ¿Sí? Disminuye la glucosecreción hepática, promueve la ¿Por qué glucólisis. disminuye la glucosecreción hepática? ¿Por qué? ¿Qué lógica lo ven ustedes? A la disminución de la glucosecreción hepática. Tenemos que estar más activos, muchachos, porque tenemos que ir más rápido. La secreción de glucosa. Hace falta lentes. ¿Quién me lo dice? Que no sea Patricia. Glucosecreción hepática. Porque es lógico que disminuye. ¿Qué sería la glucosecreción hepática para usted? ¿Quién es? Pero por si mismo no lo dice. Glucosecreción de glucosa hepática. Lógico que disminuye, ¿verdad? ¿Por qué? Si usted tiene niveles de glucosa alta en sangre, lo que hace es que se produzca insulina, la insulina más bien va a buscar que se almacene la glucosa. Ya tú tienes glucosa en sangre, para que vas a secretar glucosa en sangre proveniente del hígado. Quiero que lo sepan por deducción. En el examen no tengan que letrearse algo, sino que entiendan lo que dice ahí y el por qué. Es lógico. Es lógico que sea así. ¿Sí? Ajá, continúa. Favorece la síntesis de triacilgliceroles, triglicéridos. Para ello, estimula la producción de acetilcoenzima A, por ejemplo. No se dice ya, acelerar la glucólisis y también estimula la síntesis de ácidos grasos, componentes de triacilgliceroles. ¿Por qué era eso? ¿Qué es un triglicérido? ¿Qué es un triglicérido? ¿Ah? Dígalo. ¿Cómo? ¿Estás seguro que pasaron bioquímica? Sí. Pero hace 4 años. Hace 4 años, todavía hace más tiempo. Pero usted la tiene constante ahí, nosotros. Yo tampoco había dado clase. Sí, son cosas que ustedes tienen que fijar. Que un odontólogo le diga, disculpe, doctora, ¿qué le traje los exámenes? Sí. Sí, por supuesto que es un lípido, por lo menos saben eso. Sí, pero hay muchos tipos de lípidos, el colesterol es un lípido. Ayer les dije lo que eran las HDL, las LDL, que son 2 formas como se almacena el colesterol y se distribuye en sangre. ¿Sí? Pero también sabemos que los triglicéridos, bueno, es una molécula de 3 átomos de carbono así, de glicerol con 3 ácidos grasos, 3 cadenitas de ácidos grasos, así de fácil. ¿Sí? Y simplemente, ¿qué pasa? La glucosa puede transformarse en moléculas de acetil y transformarse en ácidos grasos por almacenarse de esa forma en tejido adiposo. A ver, las personas que engordan comen carbohidratos. Y el tejido adiposo tiene vacuolas de triglicéridos que lo forman, que lo expanden. Entonces, bueno, pues las azúcares se transforman en triglicéridos. Sáquenlo por ahí. Sí, facilito.
Y evidentemente la insulina forma tejido adiposo. Las personas que se inyectan insulina, donde se inyectan insulina, crece el tejido adiposo. La hormona que hace crecer los tejidos es la insulina. ¿Sí? ¿Quién es el gimnasio que quiera formar músculo? ¿Usted qué come para formar músculo? ¿Hace falta carbohidratos? No, pues obviamente Sin también. carbohidratos. Sin carbohidratos no produce insulina. Sin insulina no forma músculo. Lo que va a definir un músculo, pero no van a aumentar el tamaño del músculo. Pero sí hay etapas de formación de tejido donde usted promueve la producción de insulina y etapas donde usted promueve la disminución de la insulina con una dieta para definir el músculo. ¿Entiendes? Desde el punto de vista Y estimula la síntesis de proteínas. muy bien. ¿Qué más dice? Basta. Bien, sí, ¿sí? En un principio ya lo que no se ve es la insulina, que se une al receptor. Y acá están los efectos finales a nivel intracelular. ¿Quién los puede buscar? Si no, bueno. Los que están rojitos en la franja derecha. Es que no se ve todo, pero no se ve cortado. Aumenta la captación de glucosa, evidentemente, por parte del tiempo. ¿Sí? Por parte del tiempo, ¿cómo sería? ¿Por qué se daría un aumento de la captación de glucosa? ¿Qué dicen ustedes? Por parte de qué tipo celular? ¿Por qué? Por parte de qué tipo celular se daría un aumento de la captación de glucosa. Si están altos los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Por ejemplo, en la célula muscular hay receptores para insulina. Ella tiene una cascada de señalización intracelular que hace que vesículos cargados con transportadores de glucosa se exociten y se fusionen en la membrana celular, colocando los transportadores de glucosa en la superficie y aumentando Salud. el ingreso de glucosa. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, aquí estamos viendo al anterior vimos la célula beta que producía la insulina y cómo la liberaba. Y que ustedes vieran que ahí había receptores acoplados a proteínas G que están interviniendo en el sistema. Que una cosa, un receptor es distinto a la porción extracelular, pero en la porción intracelular hay muchos receptores que son los mismos, que son receptores acoplados a proteínas G. Por eso le dieron el premio Nobel a un señor que se llama Brian Kovica, ¿sí? Por el descubrimiento de estos receptores. Entonces, muchos fármacos van a esos objetivos, a receptores acoplados a proteínas G. ¿Sí? Entonces, a nivel intracelular, y hablando de una célula muscular, aquí ocurren cosas similares. ¿Sí? Y aquí están los efectos. Por ejemplo, captación de la aumento de la captación de glucosa. Este es el sistema. ¿Sí? Y ahí es donde influyen cosas como la resistencia a la insulina. Yo ayer les dije que había una hormona que se llamaba resistina, que era producida por el tejido adiposo, y ella promueve la resistencia a la insulina bloqueando este paso aquí. ¿Sí? Bloqueando ese paso. Entonces, tenemos aumentar la captación de glucosa, aumentar la lipogénesis, ya lo habíamos dicho, a partir de la formación de triglicéridos, de la promoción y el acompañamiento en las
producción de glucógeno con la glucógeno sintasa, aumento de la glucogenogénesis, ¿sí? Disminución de la glucogenólisis. ¿Saben qué es la glucogenólisis? Rompimiento de la molécula de glucógeno para producir glucosa. Aquí, esta flechita que está aquí, estaba hacia abajo. ¿Sí? No, no, sí, hacia abajo. Ok. Disminución de la glicólisis, por lo tanto interviene la homeostasis lipídica. Disminución de la apoptosis, porque ella promueve la formación celular, no la destrucción celular. ¿Sí? Aumenta la síntesis de proteínas, evidentemente, aumenta la proliferación y la diferenciación. Ahora hablamos del glucagón. El glucagón es la principal hormona corporreguladora de la insulina. ¿Saben cuál es? ¿Saben dónde se produce? Digan los demás que no sean Patricia. ¿Cómo? Digan. Ahí se almacena. En el mismo páncreas, pero en las células alfa. ¿Sí? Se produce glucagón, que hace lo contrario que la insulina, y aumenta los niveles de glucosa en sangre. Cuando ustedes están corriendo, por ejemplo, un maratón, lo que sea, ¿sí? Bajan los niveles de glucosa en sangre. Necesitan producir más ATP, consumir más glucosa, consumir más oxígeno, y por lo tanto necesitan reponer esa glucosa en sangre que se gastó. Ahí suben los niveles de glucagón. ¿Qué cosas estimulan el ascenso de los niveles de glucagón? La hipoglicemia, ciertos volúmenes de aminoácidos, la gastrina y la colecitoquina, que son hormonas digestivas, como la norfenol, la hormona de crecimiento también, los glucocorticoides. Eso quiere decir que todas estas hormonas que están aquí son contrarreguladoras de la insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que son hiperglicemiantes, o sea, que suben los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Como los glucocorticoides. A ver, por ejemplo, ¿qué podría ser la epinefrina? ¿Saben qué es la epinefrina, verdad? Sistema nervioso autónomo. Bueno, si ustedes tienen estrés, ¿sí? Se libera también, se activa el sistema simpático y se liberan corticoides. Esos corticoides también van a producir un aumento en los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? Las personas cuando tienen estrés crónico, pues los corticoides están elevados, pero de forma constante. No de forma, existe un estrés que es bueno y existe un estrés que no tiene dañino. El estrés bueno es estrés agudo. ¿Sí? Por ejemplo, que usted vaya, para lo que estamos adaptados evolutivamente. Que usted fuese a cazar, por ejemplo, y tiene estrés en un solo momento. Ese estrés es saludable en muchos sentidos, genera respuestas positivas en el organismo, pero el estrés crónico, que es mantenido en el tiempo, que es lo que tenemos nosotros en nuestra sociedad actualmente, un estrés de bajo nivel, pero todo el tiempo más bien es perjudicial. ¿Sí? Aquí están por ejemplo, para el glucógeno sintasa. ¿Sí? Ven, aquí hay un receptor acoplado a proteína G, la subunidad alfa, que va a la hidratosucrasa, el MP cíclico, activa la proteína A, y esta tiene un montón de efectos. A nivel génico son estos. Esto representa, esta línea punteada representa la porción intranuclear, ¿sí? Que está dentro del núcleo. Esto que está acá en gris representa la matriz mitocondrial, donde se trata el ciclo de Krebs. ¿Sí lo ven? Por lo tanto, estos son eventos génicos, estos son eventos intramitocondriales, donde hay, por ejemplo, aquí en el ciclo de Krebs a partir del malato, ¿sí? Se va a producir glucogenol igual, que sirve para finalmente producir glucosa. ¿Lo ven? A partir de, inclusive, del malato. Aquí está la acetilcoenzamal, que la ruta de la vía de la glucosa, la vía inversa, parecida, sobre todo este tiempo. Por supuesto, el aumento de la gluconeogénesis, por supuesto. Porque, ¿qué es la gluconeogénesis, muchachos? ¿Saben qué es? Díganlo. ¿Qué es la gluconeogénesis, muchachos? Formación de glucosa a partir de compuestos no glucosídeos, como
como por ejemplo a partir de aminoácidos, ¿sí? O bueno, no de glucosa, sino de compuestos glucosídicos que pueden entrar en la vía de la glucólisis, ¿sí? O de la glucosa. Pero en sentido inverso, en este caso, para formar glucosa. Lo importante aquí, los ácidos grasos libres la eliminan. Efecto del glucagón. Claro. No sé, Dígale que hagan silencio. Profe, ¿verdad? ¿Por qué no va y le dice que hagan un poquito de silencio? Ay, ¿qué pasó aquí? no sé si ustedes han visto las diapositivas, ciertas chuletas que usan los profesores. Sí. Aquí tienen muchas chuletas para su diversión. Bueno, esta está cortita. Eso no sabe la diapositiva, profe. Esta Porque no- eso es porque las mandan en PDF. Las mandan en PDF. No, pero no. No, Claro que sí. No, él no. Las de él no. Defiéndete. No, porque está bien. Porque está no se le puede modificar en qué pero ¿Cómo? puede ser eso. Bueno, ahí tienen mucho material para su diversión. Ajá. Profe, ¿pero por qué? ¿Sí ves? Sí. Arriba, ¿verdad? Efectos del glucagón. Aumenta en condiciones de estrés. Metabolitos hepáticos. Induce aumento de glucogenólisis, activación del glucógeno, fosforilasa e inactivación del glucógeno. Ya no vas a formar glucógeno. Necesitas degradar el glucógeno. Induce aumento de ¿Qué es cetogénesis. la cetogénesis, muchachos? ¿Oxidación de qué? ¿De qué? ¿En dónde? Ciclo de Krebs. Bueno, formación de cuerpos cetónicos. Son como una molécula con 4 átomos de carbono, ¿sí? Que vienen de los ácidos grasos y que pueden ser utilizadas como fuente de energía. ¿Alguien sabe qué es el cardio? Vamos a hacer ejercicios cardio. Bueno, ¿qué pasa? El corazón lo utiliza como fuente de energía, sobre todo, por ejemplo, ácidos grasos cetónicos. ¿Sí? Continúa. Estimula la captación de aminoácidos para incrementar la producción de glucosa Eso y sería gluconogénesis, aumento de la gluconogénesis, o sea, producir glucosa o compuestos glucosídicos a partir de aminoácidos. ¿Sí? Continúa. induce aumento de gluconeogénesis, cardíacos, efecto beta, inotrópico y cronotrópico positivo, similar al estímulo beta adrenérgico. Aumenta la frecuencia cardíaca. Otros, induce aumento de catecolaminas e induce un aumento a la liberación de insulina. Posteriormente, claro. ¿Por qué? Porque tú subes los niveles de glucosa en sangre, pero esa glucosa también tiene que entrar a las células. Entonces es como, ¿entiendes? Bajaron los niveles de glucosa en sangre, subieron los niveles de glucosa en sangre, sale insulina, si bajaron sale glucagón, si subieron sale insulina. Está en ese juego, es algo dinámico. ¿Entiendes? A ver, ¿quién me dice qué es esto? Todos tienen que saber. Todos tienen que también primero responder. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es la hipófisis. ¿Sí? Esa es la hipófisis. Está la de la hipófisis y está la neurohipófisis. ¿Sí? Eso lo saben ustedes. La hipófisis anterior y la hipófisis posterior. ¿Saben las hormonas que producen la adenohipófisis y la neurohipófisis? Dígalo. Aquí están. Ah, ¿Sí? No se las vamos a dar todas. La prolactina no se las vamos a dar. Se las vamos a dar. El eje adrenotrópico trópica tampoco se las vamos a
caso. Tenemos aquí la TSH, la TRH, el este, de la tirotrópica, tiroestimulina, en la glándula tiroides, la liberación de la T3-T4. Pero antes de eso veamos cómo funcionan los ejes hormonales. ¿Sí? ¿Quién puede analizar esto? ¿Alguien había visto más o menos qué es eso? ¿Un eje hormonal? Un eje. Eje hormonal, sí. Les digo, un eje, por ejemplo, es esto. A nivel hipotalámico se libera la hormona liberadora, la TRH, de tiroestimulina. ¿Sí? ¿Por qué a nivel hipotálamo? ¿Qué les dije yo que había en el hipotálamo? No, muchachos. ¿Me puede responder Patricia? ¿Qué dice aquí? El ciclo del tiempo. ¿Qué significa clock? Sí, con el ciclo. ¿Qué significa clock? Hora. Reloj. No. ¿Qué significa? Hora. Bueno, ahora. Clock es reloj. Tiempo. Time es tiempo. Pero de reloj. Hora de reloj. Pobre nombre, aquella. Las mujeres siempre tienen la razón. Miren las hormonas fotorreguladoras de la insulina, muchachos. Pues son efectos sinérgicos. El cortisol, pero miren, el cortisol no busca una epinefrina. El glucagón la epinefrina sola, cómo suben los niveles de glucosa en sangre. Los tres individualmente vienen como zonas curvas, la verde, la roja y esta gris. Mientras que si suman las tres, un efecto sinérgico. ¿Sí? Y todo se puede apreciar. El caso es que, bueno, son sinérgicas. Aquí, un eje. Esto es un eje. A nivel hipotalámico, los ritmos circadianos le dicen al cuerpo cuándo debe liberar la hormona. Esa hormona va a las glándulas, a nivel corporal, por ejemplo, en este caso, la glándula tiroidea, y ella, esto es a nivel de la hipófisis, perdón, todas estas a nivel de la hipófisis, ¿sí? Las que están amarillas, las que están moraditas, a nivel del hipotálamo, después a nivel de la hipófisis, después a nivel de la glándula tiroidea, y después a nivel de muchos tejidos. Entonces, esto es un eje. ¿Qué pasa en los ejes? Aquí tenemos el hipotálamo, la pituitaria, ¿sí? O la hipófisis, y la glándula. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una hormona liberadora. La R es de release, de liberador. Y la I, y esta I es de inhibición, hormona inhibitoria, que también la hay en muchos ejes. Entonces, siempre las flechas continuas es estimulación, las flechas truncadas, en este caso lo representan así, representa inhibición. Entonces, un péptido liberador estimula a la hormona a nivel hipoficiario para que ésta estimule la glándula periférica. Pero a su vez existen loops o ciclos de retroalimentación negativa, como este. Por ejemplo, aquí tenemos un loop corto, un ciclo de retroalimentación negativa corto. Esta hormona, por ejemplo, la hormona liberadora estimula la hormona a nivel de la hipófisis. La hormona a nivel de la hipófisis inhibe a la que la estimuló. ¿Lo entienden? Entonces, eso hace que no se produzca excesivamente, porque puede llegar a ser mortal producir una hormona en exceso. Puede ser mortal.
Entonces, esta aumenta, la liberadora aumenta la hormona a nivel de la hipófisis. La hormona a nivel de la hipófisis disminuye la producción de la liberadora. Este es un loop corto, pero también la hormona a nivel de la hipófisis estimuló la glándula periférica, por ejemplo la tiroides, y la hormona tiroidea, a su vez, tiene un loop largo que inhibe a la hormona hipofisiaria, así como inhibe a la hormona hipotalámica. ¿Lo ven? Entonces son ciclos de estimulación e inhibición para garantizar que los niveles hormonales se mantengan en rangos homeostáticos. ¿Sí? En los niveles correctos. Y esto se puede alterar por muchos motivos. Este sistema lo hay en prácticamente todos los niveles hormonales. ¿Quién entendió? Nadie. ¿Nadie entendió? No. No, muy bien. En el caso de las hormonas tiroideas, esta es la TRH. La TRH estimula la producción de TSH. La TSH estimula la producción de hormonas tiroideas, T3 y T4, triiodotironina y tetraiodironina. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahí estamos hablando de toda la parte positiva que va por aquí. ¿Sí? Esta es la parte positiva, flechitas que no están truncadas. Ahora vamos a ver la regulación negativa. ¿Cómo es la regulación negativa? Este es un loop corto de la hipófisis directamente al hipotálamo, disminuye la liberación de la que le estimuló. ¿Lo ves? Esta estimula a esta, pero esta inhibe a la que le estimula. Esta es estimulada por esta, pero esta la termina inhibiendo. ¿Lo ves? Ya inhibe. ¿No entendido tú? ¿Patricia se entendió? ¿Sí? La hormona liberadora estimula a la hormona hipofisiaria. La hormona hipofisiaria inhibe a la hipotalámica, con la liberadora. ¿Sí? Para que esta suba, pero no suba mucho, porque dice, mira, ya me liberé, deja de liberar. Esta estimula la producción de la hormona a nivel de la glándula periférica, en este caso estoy poniendo el ejemplo de la tiroides. Pero la hormona producida a nivel periférico, la T3 y T4, inhibe a la hipofisiaria y también inhibe a la hipotalámica y estimula al inhibitorio. Eso no se lo había dicho. ¿Lo ven? Entonces eso se llama retroalimentación negativa a nivel hormonal. ¿Sí? ¿Qué pasaría si solo hubiese retroalimentación positiva? Sube la TSH, sube las hormonas tiroideas, no es un desastre. Todo sería un par de ideas. Entonces, tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, las hormonas sexuales para las mujeres, el folículo estimulante, el interesante, hormona de crecimiento, adrenocorticotrópico. Pero aquí tenemos esta que es la de la hormona tiroides, ¿sí? Por supuesto, se produce la glándula tiroides. En la glándula tiroides hay folículos. ¿Qué es un folículo? En este caso, los folículos son como bolsitas de colores. Esas bolsitas de colores están llenas de hormonas tiroideas. Eso es un almacén de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas tienen yodo. ¿Saben qué tiene que ver el yodo con la guerra de Rusia y Ucrania? Eso se los dejo de tarea para el examen. De repente se los digo al final. ¿Sí? Entonces, aquí hay una monoscapa de células tiroideas, tirocitos.
costal más liberada, el trocito de la hipófisis, haciendo que esta libere TSH, y la TSH promueve a nivel de la tiroides que se produzca T3 y T4. Esta regula negativamente la producción de TSH y regula negativamente la producción de TRH. O sea, la inhibe. Sencillo. Esta es la secuencia de producción de hormonas tiroideas. ¿Sí? Y a pesar de que se ve difícil, no es difícil, es muy fácil. ¿Qué tenemos aquí? La tirosina. La tirosina es un aminoácido. ¿Sí? ¿Verdad? Existe el grupo amino, el grupo carboxilo, el carbono anomérico y la cadena radical. En la cadena radical, en este anillito que está acá, hexagonal, ¿sí? Se le va a ir agregando átomos de yodo. ¿Lo ven? Esta sería monoyodotirosina y yodotirosina. ¿La ven? Cuando tiene el yodo aquí, arriba y abajo. Si tú unes dos moléculas, una de monoyodotirosina y una de diyodotirosina, puedes tener triyodotirosina. Si unes dos de diyodotirosina, puedes tener tetrayodotirosina. Tienes 4. Muy simple, ¿verdad? Fácil. Resulta que hay dos formas que pueden haber de triyodotirosina. Una activa y una inactiva. La activa le falta el yodo acá en el anillo externo, mientras que la inactiva le falta el yodo en el anillo interno. ¿Lo ven? No está aquí. Pero esta se produce más o menos en el 1% de los casos. El 90% de lo que produce la glándula tiroidea es la tetrayodotirosina, pero esta realmente es inactiva, es una prohormona. La hormona realmente activa es la T3 o triyodotirosina, pero en el cuerpo, en diferentes zonas, existen desyodasas, que son enzimas que le quitan el yodo, este yodito, a la tetrayodotirosina para que se transforme en triyodotirosina y tenga acción en los tejidos. ¿Ok? ¿Cómo es el proceso de producción de la tirosina? Ajá. Aquí entra otro concepto que se llama la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína que sirve de andamio para producir lo que les describí anteriormente, para producir moléculas de tetrayodotirosina y triyodotirosina. Esta es una célula, un tirocito del folículo, las células cuboidales. De este lado tenemos la porción apical, donde está el folículo, ¿sí? El coloide folicular, y esta sería la porción basal, ¿sí? Que está en contacto, por ejemplo, con los vasos sanguíneos. Entonces, a nivel de los vasos sanguíneos tenemos, por ejemplo, este transportador de yodo-sodio. ¿Lo ven? Es un cotransportador que mete yodo en la célula y a nivel apical la pendrina lo exocita hacia la zona coloidal. ¿Lo ven? Resulta que llega una peroxidasa que transforma, porque esto realmente, aquí en este dibujito se ve yodo, pero realmente originalmente es yoduro. Yoduro, negativo, si es un ion negativo. Que por acción de la peroxidasa, ¿qué es esto que está aquí, muchachos? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es el peróxido de hidrógeno en su vida cotidiana? Sí, es un radical libre, pero en su vida cotidiana por ahí han visto un frasco de peróxido de hidrógeno. ¿Alguien se ha echado agua oxigenada? Bueno, eso es agua oxigenada. Peróxido de hidrógeno. Entonces, la peroxidasa tiroidea lo transforma en el yoduro en yodo. Y ese yodo es acoplado, aquí está dentro de la tiroglobulina, monoyodotirosina
resulta que se mantienen acumuladas las moléculas, sobre todo de tetraiodotironina y triiodotironina, en el folículo acoplado a la tiroglobulina. Esa tiroglobulina, con todas las moléculas pegadas de la hormona, son pinocitadas o endocitadas o nuevamente a la célula del folículo tiroideo, por acción, por supuesto, sobre todo también de la TSH. ¿Sí saben dónde se produce la TSH? Recuerden, a nivel hipoficiario, la TSH actúa sobre la tiroides para que esta produzca T324. ¿Sí? Entonces, bueno, la TSH está cuando acá, aquí no se está viendo. Y la tiroglobulina, con la que está metida aquí, con las tiroideas, se fusiona ese endosoma con un lisosoma. Y las enzimas que están allí producen proteólisis de la tiroglobulina, liberando tetraiodotironina, triiodotironina, monoiodotironina y diiodotironina. La tetraiodotironina y triiodotironina son exocitadas y transportadas por proteínas transportadoras, mientras que la monoiodotironina y diiodotironina son desiodadas nuevamente para reingresar. ¿Por qué? Porque la monoiodotironina y diiodotironina no tienen efecto hormonal. ¿Sí? ¿Me entienden? Este tema quisiera ver un enfoque también más intracelular para que vean cómo son esos procesos también. Ya han visto bastante de las partes extracelares. Y cómo se compran las cosas a nivel bioquímico, cómo funciona. Por ejemplo, aquí sí se ve que es una proteína S y de juego, los dos tipos de receptores de TSH, pero no se ve todo lo que ocurre internamente. Bueno, no es que sea todo, porque realmente seguimos. Esta visión también es reduccionista. ¿Sí? Los procesos son mucho más. Esto es lo mismo que expliqué allá de una forma más sencilla. Es lo mismo, solo que acá se incluyen vías, como por ejemplo, aquí está la proteína GS, la proteína GQ, activación de la nitratoxiclasa, activación de la fosfolipasa C, producción de cíclico, proteína quinasa A, ¿sí? Entonces, todos los otros efectos que se dan. Y a la vez, aquí hay efectos génicos a nivel del ADN, de las células tiroideas, y hay efectos no génicos. Aquí ustedes ven, por ejemplo, el cotransportador yodo-sodio. ¿Lo ven? Y resulta que aquí está acoplado a la bomba sodio-potasio, que sigue sacando el sodio y sigue metiendo el potasio. O sea, la bomba sodio-potasio no funciona el sistema, no pueden meter yodo. El yodo pasa de la acá hasta la dendrina, ¿sí? Que es la que saca el yodo. Y ese yodo, porque aquí están las oxidasas, que producen peróxido de hidrógeno, y aquí está uniéndose a la tiroglobulina. La monoiodotironina, diiodotironina, está ya tetraiodotironina, tetra y triiodotironina, que posteriormente son endocitadas. Aquí se ve endocitada dentro de un endosoma, donde se une un peroxisoma, después no está la área que está actualizada, un lisosoma. Y por un lado se libera la monoiodotironina y la diiodotironina, luego por la triiodotironina y la tetraiodotironina, que es la prohormona y la hormona en sí. El 90% de la producción es tetraiodotironina. Solo un 9% es triiodotironina activa, que es esta. Triiodotironina, un 9%. Esta, un 1%, la inactiva. Y la mayoría es prohormona, o sea, la tetraiodotironina, que tiene 4 átomos de yodo. Esa tetraiodotironina, para que realmente tenga efecto a nivel de los tejidos, tiene que transformarse en triiodotironina. La triiodotironina es desiodada por
deshiodasas. Hay dos tipos de deshiodasas, la 1 y la 2. Sobre todo, se expresan en muchos tejidos, pero sobre todo a nivel de hígado y riñones. Esta, si se expresa en forma exagerada, podría producir hipertiroidismo. Esa podría ser una de las causas de hipertiroidismo, no solo por excesiva producción a nivel del... Porque, por ejemplo, podría ser producido un hipertiroidismo por exceso de producción de TSH. ¿No? Es porque una persona tenga un tumor a nivel hipofisiario, la hipófisis produce mucho TSH y la TSH hace que se produzca mucho T3. Entonces, el origen está acá. Si el tumor está aquí, por ejemplo, que sea hiperproductor de hormonas tiroideas, pues el tumor se haría acá. Entonces tú puedes encontrar un exceso de T3 sin tener TSH alta. ¿Lo entiendes? Los niveles de TSH pueden estar normales. Sin embargo, si tienes exceso de T3 y tienes un loop de retroalimentación negativa que te está disminuyendo los niveles de TSH, más bien puede ser que los niveles de TSH estén bajos. Eso te puede decir que el problema está a nivel tiroideo. ¿Lo entiendes? Los niveles de hormonas te pueden dar indicios de dónde está el problema. Y el problema inclusive puede estar a nivel de tejidos periféricos, puede estar a nivel de exceso de producción de deshiodasas tisulares. Y el problema es mucho más complejo. Ahí en las chuletas les dejo eso para que se orienten un poquito. ¿Sí? Por ejemplo, también hay deshiodasas, la deshiodasa 2, por ejemplo, tiene células gliales. Y más bien podría estar relacionada con hipotiroidismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a nivel de los tejidos, tenemos estos receptores monocarboxilados, que son los transportadores de hormonas tiroideas, porque resulta que quería que vieran también este caso. Las hormonas tiroideas no tienen receptores intracelulares, tienen transportadores, porque los receptores realmente están a nivel del núcleo celular, pegados al ADN. ¿Sí? ¿Cómo es posible que una hormona tenga tantos efectos distintos a nivel metabólico, a nivel cardiovascular, a nivel de crecimiento, a nivel de otros muchos sistemas? Los receptores de hormonas tiroideas al parecer están en todas las células del cuerpo. ¿Sí? Pero los efectos son diversos porque el receptor, muchachos, está acoplado al ADN. Esta línea que ustedes ven aquí, ADN. Y los receptores de hormonas tiroideas son realmente también, funcionan como factores de transcripción. ¿Qué es un factor de transcripción? Una proteína que dice qué genes se prenden y qué genes se apagan en cada tipo celular. ¿Sí? Entonces, ¿saben qué es la expresión de los genes? Yo se los había dicho. ¿Por qué las células son distintas? Porque no se activan los genes. Exactamente, los genes se prenden y se apagan. Los genes que se prenden, los genes que se apagan. Uno de los factores que hacen que ciertos genes se prendan son las hormonas tiroideas. Y eso va a depender de a dónde se une ese receptor de hormonas tiroideas a nivel de todo el ADN. ¿Sí? A nivel de todo el ADN. Entonces, por ejemplo, si las deshiodinasas están ausentes, hay una represión de la transcripción porque llega solo la T4. ¿Sí? Y entonces, sería como si hubiese un hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque el 90% de la hormona no se va a producir, no se va a transformar en T3, porque es necesario que esté la deshiodasa, la deshiodinasa, que se llama. ¿Sí? Es lo que está ocurriendo acá, mientras que si la deshiodinasa está presente, la T4 se deshiodoniza
AT3 se une al receptor de triiodotironina y se da la transcripción y la síntesis de proteína, hay respuesta genética. ¿Sí? O sea, la acción del AT3 sobre todo es una acción a nivel génico. ¿Lo ven? Y bueno, los efectos son muchísimos. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de corazón, aumenta la frecuencia respiratoria. A nivel metabólico, aumenta el número de mitocondrias, ¿sí? Aumenta la cantidad de bombazo de potasio. ¿Ustedes han visto una persona hipertiroidea? Hipertiroidea, sí. Sí, es el gas. ¿Qué más? Sufre cambios hormonales. ¿Cómo es su humor? Horrible. Es que mi mamá Ocurre eso, ¿verdad? ¿Cómo tienen los ojitos humanos? no, relativamente Normal, no tienen sustancia. No. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ella sufre de calor. Antes No le da frío. sí. Sí le da. Pero ella Ella siempre tiene intentaba. tratamiento. Pero ella tiene tratamiento. Ella tomaba tiros, pero Ok. cuando no la toma, ya nada. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Tiene efecto inclusive a nivel conductual. Sí, vamos a ver si lo tengo aquí. Esto. ¿Sí? Esto es tejido adiposo marrón. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué dice aquí? Muchachos. Cambio de respiración. Chain es cadena. ¿No saben qué es el blockchain? No están en nada, muchachos. ¿No saben qué es blockchain? No. La tecnología blockchain. ¿Saben qué es una criptomoneda? ¿Sí? Blockchain es cadena de bloques. Es otra forma de registrar todas las operaciones a nivel digital. Entonces, la cadena respiratoria, ¿qué será? ¿Qué es la cadena respiratoria? ¿Tienen que saber? ¿Usted? ¿Qué es la cadena respiratoria? No es cómo se produce el metabolismo del CO2 a partir de la respiración exógena. Tenemos la respiración exógena. ¿Qué es la respiración exógena? La ventilación. La ventilación pulmonar. ¿Y qué pasa? Llegó el oxígeno. ¿Qué pasó? Se produce la captación del oxígeno y se pasa la transformación del CO2 para producir el metabolismo celular. No, realmente, lo que se hace, muchachos, tiene que estar claro más o menos cómo es el sistema. Bien, bendito, hace un papelito para borrar. Vale. No, no importa, eso somos claro. Su mamá. No. Y llegar a se parece. Vamos a ver rápidamente. Cada vez que ustedes comen, ¿sí? Entra en la célula glucosa. La glucosa pasa el ciclo de Krebs, ¿sí? La glucosa es C6,
H12O6. ¿Sí? En el ciclo de Krebs se produce ATP, se produce un montón de cosas. Pero lo más importante, digamos, a nivel energético que se produce, se llama NADH. El NAD, nicotinamina de nucleótido, ¿Cómo? le quita el NAD, nicotinamina de nucleótido, le quita los hidrógenos a la glucosa y por eso se transforma en NADH. Esa glucosa, esos hidrógenos, pasan a la membrana, al espacio intermembrana mitocondrial. ¿Recuerdan? Que esto se está produciendo en la matriz mitocondrial. ¿Sí? Entonces, los hidrógenos pasan a ese espacio intermembrana mitocondrial. Y tienes un montón de hidrógenos. Recuerda que pasa por el complejo 1, está el 2, está hasta el 4. 2, 3. Por acá, que es la función del oxígeno, ya lo van a ver para qué respiramos. Aquí. ¿Qué pasa? Estos hidrógenos se acumulan en un montón. Y hay una proteína aquí que permite la salida de hidrógeno. ¿Sí? Pero, esto es una represa de hidrógenos. ¿Se recuerdan cuando yo les di la primera clase, donde les hablaba de cómo eran las fuentes de energía? Y les decía que una represa tiene las diferencias. Tiene un montón de agua aquí, el agua está a este nivel. Si usted coloca aquí una turbina, el agua sale, la turbina gira y puede generar energía a partir de una represa. A nivel mitocondrial existe una represa de hidrogenio. Un montón de hidrógenos. Los hidrógenos se le sacaron a la glucosa. El ciclo de Krebs lo que hizo fue sacarle los hidrógenos. La glicólisis lo que hace es que esté disponible para sacarle los hidrógenos. Se genera una represa de hidrógenos. Y esos hidrógenos hacen girar literalmente una proteína que se llama F sub 0, F sub 1, ATP síntetase. ¿Sí? Esa proteína gira, igualito que las turbinas de Gould, igualito que esa represa de Gould que hace girar las turbinas, está aquí. ¿Sí? Se llama la teoría quimiofótica de Mitchell. Eso lo hizo un tipo, lo teorizó. Dijo, no, esto debe funcionar así, sin tener ninguna prueba de ello. Una teoría. O sea, claro, se fundamentó en varias cosas y lo consideró lógico, que así era que nosotros producíamos energía. Resulta que esos hidrógenos, al girar, agarran moléculas de ADP más fosfato y las unen en moléculas de ATP. El ATP, para que se entienda de forma sencilla, ¿sí? Es como que usted agarre un resorte, como usted agarre la ratonera y agarra el resorte y le coloca el ganchito. El ganchito es el magnesio. Porque la molécula de ATP es así más o menos. Tiene aquí tiene un grupo fosfato, otro grupo fosfato y otro grupo fosfato. Y tienen oxígeno. Son altamente electronegativos. Y el magnesio, que es un átomo bivalente positivo, es el que estabiliza todo eso. Ese magnesio, las ATPases, por ejemplo, la cabeza de la proteína de la miosina, tiene función ATPase. ¿Y ella qué hace? Quita el magnesio. Bueno, sería eso, perdón. Este magnesio. Y al quitarlo, se rompe esto. Y es como que usted liberara el ganchito de la trampa, ¡plá! Y se cierra la trampa de ratones. ¿Saben de qué me estoy refiriendo? La ratonera. ¿Sí? Cuando usted haga el resorte, es
una energía potencial. Y eso está vinculado. Cuando usted le pasa el dedo, como sé yo, ¿se recuerda este cuento? Sí, que mi hermano salió con el dedo morado y a los días los dos estaban cuentando, los dos hicimos lo mismo. Bueno, usted que ser más rápido que el ratón. El ratón no lo agarró con la ratonera, pero a mí sí me agarró el dedo. Pega muy duro, muy duro. Entonces, esto es una molécula, el ATP es una molécula que tiene como una energía química potencial, ¿sí? Que sirve, por ejemplo, para hacer la contracción muscular, o que sirve, por ejemplo, para mover la homosodio de potasio, ¿sí? Para mover iones contragradientes. Entonces, estos hidrógenos que salen allí, siempre están saliendo, que están formando ATP. Pero eso necesita una fuerza mecánica que agarra la molécula y une el fosfato con el ADP y permite que se mantenga estable. Y eso está así como de atómico, como la ratonera. Tú le quitas el magnesio, explota. ¿Sí? Entonces, el oxígeno, ¿qué pasa? Que estos hidrógenos no solo, bueno, esto hay que ponerlo por este lado, ¿sí? El caso es que estos hidrógenos, los átomos de hidrógeno no son simplemente hidrogeniones. ¿Cómo es el átomo de hidrógeno? Tiene un protón y tiene un electrón, ¿sí? Los electrones van a través de la membrana interna mitocondrial y ustedes saben que eran los citocromos. ¿Qué es un citocromo? En bioquímica, ellos están allí en los complejos de la cadena respiratoria, que es lo que estoy ejemplificando allá, la cadena respiratoria. ¿Sí? Esto lo había dibujado al revés, no para este lado. ¿Sí? Entonces, la energía del ciclo de los ácidos carboxílicos a nivel de la membrana de la matriz mitocondrial entran. Los electrones son los que van por la cadena respiratoria. ¿Qué es la cadena respiratoria? Una serie de moleculitas que están allí y que se van pasando los electrones como la papa caliente. Se los pasan, se los pasan. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el átomo que oxida? Primera clase. Si usted tiene una espada, tengo dos espadas, una oxidada y una no oxidada, ¿cuál prefiere? La no oxidada. ¿Por qué? Porque es fea. No. Porque a pesar de las dos están hechas de hierro, la oxidada está oxidada. ¿Y qué es la oxidación? Eso sería la reducción. C de electrones. La oxidada, las dos espadas son de hierro, pero una, el oxígeno le quitó los electrones. El oxígeno es el que oxida. Y por eso nosotros respiramos. ¿Para qué? Para agarrar los electrones de la cadena respiratoria. Al final, el oxígeno es el que los atrapa. Sin oxígeno, usted no, esta se queda con muchos electrones, esta se queda con muchos, todas se quedan cargadas negativamente. Y entonces, esta no puede aceptar el hidrógeno. Al no aceptar el hidrógeno, usted no puede producir ATP. Porque esta estaría muy cargada negativamente, no puede aceptar el hidrógeno. Esto es lo que pasa cuando nos asfixiamos. Si usted no tiene oxígeno, todo esto no funciona. El cianuro bloquea aquí un complejo de estos y no puede continuar la cadena transportadora de electrones. Usted podrá tener oxígeno, usted podrá tener glucosa, pero no puede seguir produciendo ATP. Porque la cadena transportadora de electrones que pasa de un complejo a otro son complejos que tienen átomos metálicos y que permiten el paso de los electrones de uno a otro. Y hay uno que es menos electronegativo y otro que es más electronegativo. Y eso permite que los electrones haya un flujo de electrones, como lo hay en los campos. Realmente hay electricidad. ¿Sí? Como la vemos, como lo conocemos así. Un flujo de electrones. Y esos electrones los termina aceptando el oxígeno, que al unirse con los hidrógenos provenientes de la glucosa,
¿Qué forma? ¿Qué? Agua metabólica. Si hay ya los hidrógenos, pusimos aquí, ¿qué nos quedan? Carbonos y oxígenos que forman CO2. Entonces, la glucosa nosotros la oxidamos a CO2 y agua. Y por eso respiramos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso con las hormonas tiroideas? ¿Ya entendieron el glicólisis y ciclo de Krebs con relación oxidativa? ¿Ven para qué sirve? Para eso sirve. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con las hormonas tiroideas, por ejemplo? Que aquí está lo normal, se produce el TPE y la cosa, pero aquí tenemos una proteína que se llama desacoplada, UCP, un complex protein. Qué mal inglés. Entonces, esas proteínas desacopladas, ¿qué desacoplan? Desacoplan la cadena respiratoria. ¿Por qué? Porque es como una fuga de hidrogeniones. Se van por ahí. Es como que tú tengas una represa, pero la represa tiene un huequito por donde se está yendo el agua. En este caso, tiene un huequito por donde se están yendo los hidrogeniones. Pero ese paso a través de las proteínas desacoplantes genera dentro de ellas fricción y calor. Por eso las personas que son hipertiroideas tienen un exceso de proteínas desacoplantes y generan mucho calor, no les da frío. Mientras que los hipotiroideos tienen pocas proteínas desacoplantes y no producen calor. Parte de la energía que nosotros producimos es para producir calor. ¿Cada cuánto come una anaconda? Las muchachas deben saber de eso. Ay, profe. No, porque esa les gusta la tortilla. Yo incapaz de decir algo así. Hay un amigo en el curso donde yo me gradué, hay un amigo que bautizó a un grupo de muchachas. Las anacondas. Las bautizó, no, le decía el serpentario. El serpentario. Y le decía, la serpe. Hola, y se lo decía en la cara. Hola, serpe. El caso es que ¿cada cuánto come una anaconda? ¿Cuánto? 7 días. Hablo una experta. 5 veces al día. No, estoy hablando de serpientes realmente, las que son reptiles. Ah, nosotros también somos serpientes, pero humanas, ¿no? No, Usted, yo no dije eso. usted está diciendo, estoy hablando de serpientes, pero reptiles. Como decir cuando escucha que la mujer no cumplía años, cambió de cuerpo. Como una vez al mes. Puede comer Dependiendo de la presa. Yo tenía un amigo que tenía una anaconda, ¿sí? Y ella podía comer una vez al mes, ¿sí? Los dinosaurios, ¿por qué se murieron y no se murieron los ratones? Cuando hubo el cataclismo en la península de Yucatán. ¿Sí se enteró de eso? No. No. ¿Por qué se murieron los dinosaurios y por qué no se murieron los ratones? ¿Ah? No. De hambre. Pero si los ratones comen, ¿quién come más? ¿Los ratones o los dinosaurios? Dinosaurio. Entonces, ¿por qué los ratones se murieron? ¿Por qué no se murieron los ratones? En vez de morirse los dinosaurios. Cuando cae el meteorito en la península de Yucatán, y se sabe que cayó ahí porque están los restos divididos del meteorito, ¿sí? En toda la zona, ¿sí? ¿Qué pasa? Se levanta una nube de polvo que tapa el sol. Al tapar el sol, los perritos no están en el medio ambiente. Siempre está una casita. En la casa. Domésticos y están ahí al aire. O sea, el problema es porque son domésticos, No, pero no por o sea, su naturaleza. están Es cuestión de costumbre. Pobre novio, mire cómo pelea. A ver, muchachos, entonces, ¿existen animales de sangre fría? ¿Qué significa eso? Que no tienen la capacidad de regular su temperatura. Ajá, ¿y qué necesitan para regular su temperatura entonces?
del medio de un medio externo y el sol. Ajá. ¿Qué pasó en la península de Yucatán cuando cayó el meteorito y levantó una nube de polvo que tapó el sol? ¿Se murieron los dinosaurios? No tienen sol, no pueden producir calor, se murieron de frío. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los ratoncitos comen más, pero gran parte de la alimentación de lo que nosotros comemos, que me parece que es bastante, en comparación a un reptil. Yo a veces digo, vale, hubiésemos evolucionado los reptiles, tú llegas y te comes algo, o sea, que fuese porque no hubiésemos, o sea, realmente, si no cae el meteorito, aquí no estuviéramos nosotros. Hubiésemos evolucionado una forma de vida a partir de un velociraptor, por ejemplo. ¿Sí? Una forma de vida inteligente y predominante en el planeta. Y estuviese mucho más avanzado que nosotros, porque la diferencia de tiempo es mucho más avanzada que nosotros. A nivel tecnológico me refiero. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que ellos comerían poquito. La termorregulación, claro, tendrían que salir al sol, como una mata, agarrar sol. Sí, o tuviesen lámparas bastantes para recibir sol en los espacios dentro. Es más, harían espacios sin techo, tendrían casas sin techo. Posiblemente. El caso es que ellos no tienen las proteínas desacoplantes. Las proteínas desacoplantes nos ayudan a producir calor. ¿Sí? Y esa, la expresión de estas proteínas desacoplantes, es dependiente de ADN de quién? De trillotiramina. Y por eso es importante para el tema. Entonces, Y cuando hay un proceso hipotérmico, depende. la proteína desacoplantes no actúa o... ¿Qué pasa? Si usted hace un proceso de adaptación a temperaturas bajas, empiezas a producir más proteínas desacoplantes. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita ustedes ven a Gianluca Bianchi, lo oí. Gianluca Bianchi tirándose, mi mamá lo tiene ahí en las cosas de metal. Y resulta que el tipo llega y se mete en una poncherón, una cosa, un tonel, realmente es eso, con un poco de agua con hielo. Es una forma de estimular muchos procesos que estimulan el rejuvenecimiento y detienen, paralizan un poco el envejecimiento. Entonces, él está aumentando la producción de proteínas desacoplantes. También el hecho de aumentar la producción de proteínas desacoplantes hace que tú tengas, en cierta forma, indirectamente, una dieta hipocalórica, porque empiezas a gastar más energía de la que consumes, porque produces más calor, porque estás desacoplando la cadena de respiratoria intramitocondrial. ¿Lo entiendes? Entonces tendrías que comer mucho más, ¿sabes? Y la dieta hipocalórica está relacionada con una disminución del envejecimiento. ¿Sí? Así como la metformina está relacionada con ello, que la metformina es hipoglicemiante. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, y está realmente relacionado con la vía del ayuno. Y el ayuno también está relacionado con fenómenos anti-envejecimiento. Entonces, muchachos, yo creo que estamos a buen nivel. Se dan cuenta que ustedes están comprendiendo cosas a nivel intramitocondrial, a nivel molecular. Son cosas que no lo sabe la gente a pie. ¿Sí? Ya están formando profesionales aquí. Bueno, aquí es la definición de una proteína desacoplante y es importante para la regulación de la temperatura. Evidentemente está relacionado con la triiodotiridomina y con el tema del endocrino. Falta mucho. Aquí tenemos una persona con hipertiroidismo y una persona con hipotiroidismo. También hay hipotiroidismo congénito. ¿Cuál de los dos niños negritos es normal? Pero es que no se ve bien. Ahí no se ve. Es flaquito. El flaquito es el normal. Sí. Qué bueno está flaco. No, pero esa barriguita No le gustan los gorditos. no. Proporcionalmente. Ciertamente el niño gordito es el hipotiroideo. ¿Sí? ¿Qué es el coto? ¿Cómo? El coto. Inflamación. Tiroides.
¿Dónde había cotudos aquí cerca? No sabía. Exactamente. ¿Por qué? En Ejido había muchos cotudos. ¿Qué es eso? Diga ya, compadre, ponme ese cuento de que en Ejido había cotudos. Un cotudo se le decía a la persona que tenía coto. ¿Qué es el coto? Un momento esta mañana la tiroides. ¿Por qué podría ocurrir eso, muchachos? Procedimos, que ahora está verde. Siempre viene con otro ¿qué dice? A partir de que se puede dar una hipertrofia de un órgano. Por ejemplo, la hipertrofia muscular se da a partir de que. Bueno, para que vean un ejemplo, a ver. Un ejemplo, ¿por qué se da la hipertrofia muscular? Por exceso de actividad, ¿sí? Por un aumento de la actividad del órgano, ¿sí? Así como hay una hipertrofia cardíaca, por ejemplo, en alguna condición, ¿sí? Por ejemplo, los futbolistas. Así también, si la persona está en un ambiente con poco yodo, la glándula tiende a crecer para captar más yodo de la sangre y poder almacenarlo. ¿Entiendes? O sea que el coto es igual a... Por ejemplo, en Ejido había cotudo porque la gente no tenía acceso a sal yodada. La sal la yoda actualmente para que la población no tenga déficit de yodo y tenga niveles normales de hormonas tiroideas. ¿Sí? ¿Entiendes? El coto es igual al óseo. Sí. Que sean animales. Exactamente. Es lo mismo. Así que no se lo puse ahí así. Ajá. Continuemos. Las paratiroideas. A ver si esto se lo completo. Sí, ¿verdad? Bueno, pero que se vea completo un poco. ¿Quién puede? La gente dice que todo se Ajá, pero casi no se ve allá. que ahí dice para las hormonas. La columna izquierda son las hormonas. ¿Sí? Y la otra, la siguiente es acción. Después viene el efecto neto. Entonces vamos a ver la acción directa de la paratormona. ¿Saben qué es la paratormona? La paratormona es una enzima, una hormona producida por las paratiroides. Las paratiroides son estas cuatro glandulitas que están sobre la tiroides, ¿sí? En la cara posterior de la tiroides, no sobre, sería atrás. Entonces, estos son los efectos. Diga los efectos de la paratormona. Aumento, sí. Aumento de la Sí. resorción ósea de calcio y Fosfato. fosfato. Aumento de la resorción tubular. ¿Saben qué es resorción? Resorción. Yo una vez les pregunté en clase, no sé si este grupo, me imagino que sí, porque No. lo que pasa es que se van a negar. Ya no estaba. A ver, ¿para qué sirven los osteoblastos? ¿Cómo? La formación de hueso. ¿Y para qué sirven los osteoclastos? ¿Y para qué es importante la degradación ósea? Para evitar el aumento de la producción excesiva de hueso. O sea, para... Ajá, o sea que si usted no tiene osteoclastos va a producir hueso así y se pone bien huesudo. No. No, Para producir osteoporosis. para reponerlo, o sea, para que haya nuevos osteoblastos. O sea, Bueno, ¿para qué sirven los osteoblastos? Te estoy preguntando. Los osteoclastos, perdón, te estaba preguntando. O sea, ¿para qué es necesario degradar matriz ósea? ¿Para qué?
Falta mucho, profe. Hoy no he hablado tanto. No. ¿Perdón? Pero es que si él degrada hueso, ¿qué significa que permite el crecimiento si más bien permitiría la reducción? Permite el enanamiento. Nuevo verbo. ¿Permite qué? El enanamiento. Enanamiento. Sí, que se pone enano. No, mentira. Invento mío. Una hipótesis. ¿Para qué sirve entonces un osteoclasto? ¿Para qué es útil que degrade matriz ósea? A ver, ¿quién tiene el conocimiento en sus manos? Aquí está el conocimiento en sus manos. Google hipocalcemia. Wikipedia. Para procesar un aumento de calcio en sangre. Necesario consumir el nivel de calcio en sangre. ¿Ya lo busco? Ya. ¿Perdón? Realmente lo serían los osteoblastos, los que van a formar huesos, blastos. Los osteoblastos degradan el hueso. Lo degradan también podría llegar a producir osteoporosis, ¿sí? Pero a expensas de una función más importante, que sería mantener los niveles de calcio en sangre. Hipocalcemia que produce el efecto. ¿Ya? Afección en la que la sangre no tiene suficiente calcio. Puede ser ocasionada por la falta de vitamina D. También puede ser indicio de un trastorno en la pequeña glándula del cuello, glándulas paratiroides, los riñones o el páncreas. Sí. Efectos. Efectos no. No recuerdo. Entonces, por eso es importante. Dice, a medida que avanza la hipocalcemia, aparecen los calambres musculares y se pueden sentir confusión, depresión, tener tendencia a olvidarse, percibir hormigueo en los labios, en los dedos, en las manos y en los pies, y presentar rigidez y dolor muscular. O sea que cuando... Busque hipercalcemia. O sea que los calambres vienen por el calcio. Puede estar relacionado, pero ya va. Busco hipercalcemia, entra a la página de Wikipedia. ¿Por qué Wikipedia? Wikipedia tiene información muy pertinente. Muy pertinente para lo que es la materia, porque muchas veces tienen explicaciones que llegan a nivel molecular, que es más o menos lo que necesitamos para realmente comprender qué está pasando ahí. ¿Sí? Los efectos de la hipercalcemia. Lea los efectos de la hipercalcemia. Dolor abdominal, dolor de huesos, confusión, depresión. Pero no importa, abra la página. Sí, pero a ver, dos. Hipercalcemia. Etiología. Cuadro clínico completo. Central, ver, un montón de cosas. Sí. Ok. Aquí, sistema nervioso central, neuromuscular. Tenemos una hipercalcemia. Lean lo que dice hipercalcemia, por ejemplo, a nivel de las neuronitas. Sistema nervioso. Sistema nervioso. Desórdenes mentales, dificultades cognitivas, ansiedad, depresión, confusión, estupor y coma, calcificación corneal, suicidios. Ajá. ¿A nivel muscular aparece? Sí, neuromuscular. Fatiga o cansancio muscular, mialgias, descenso de la función de músculo respiratorio, laxitud articular. A ver, ¿cuál es el ion que se utiliza para realizar la contracción muscular? ¿Cómo es posible que el calcio dé fatiga? La hipercalcemia dé como resultado fatiga. ¿Cuál es la lógica? Exceso. No, pero ¿cómo el exceso hace
que tu músculo no funcione bien si realmente el músculo funciona con calcio. Pero tiene mucho. Pero tiene mucho. Pero que hace el mucho Se queda que almacenado. almacenado. ¿Dónde? ¿Qué importa que se quede almacenado? Si tú lo tienes almacenado en el retículo endoplasmático, estamos hablando de niveles de calcio a nivel sanguíneo. ¿Cómo lo bloquea? ¿Cómo es eso de bloquear? ¿Cómo el calcio, un exceso de calcio puede bloquear la contracción? ¿Ah? No. O sea, ¿no les parece que es algo paradójico, antiintuitivo? ¿No les parece? Porque el efecto otra vez de la hipocalcemia. ¿Pero por qué? No lo puede decir. No, sí. Aprendizaje activo. Ay, no. Lo deducen. Pero No para me gusta el comenzar, ustedes tienen que aprendizaje. darse cuenta de que hay algo que está raro, de que hay algo que no parece lógico, ¿no creen? Es mentira lo que dice. Es Wikipedia burro. ¿Encontraste hipocalcemia? Ajá, búsquelo, perfecto. Para ver. Está bonito su teléfono. Se lo cambio. Punto medio. Etiología. No. Ya, profe. Principales causas de la hipocalcemia. No. Calcio, yo sé que lo leí. Pero claro que no te sabes que lo leí en inglés. En Wikipedia no está. En inglés. El calcio, cuando está en exceso, ¿qué pasa? Los canales de sodio voltaje dependientes, ellos transportan sodio, ¿sí? Cuando hay un cambio de voltaje. Pero resulta que el calcio, tal vez por ser también un ion con carga positiva, cuando está en exceso, bloquea los canales de sodio voltaje dependiente. No, pues yo le pregunté perfectamente, ¿Pero claramente, por qué? dónde, por qué, cómo. Pero es que Porque le puede está bloquear diciendo un una de las poquito. 3 millones de moléculas que pueden haber en el organismo. O sea, es algo, una respuesta un poquito inespecífica. Tantico nomás. Sí, la palabra clave es bloquea. Está bloqueando algo, pero... Entonces, al bloquear los canales de sodio voltaje dependientes, por supuesto que ahí sí tú ves lógico que se producen todos esos efectos. Estamos hablando de un problema a nivel atómico, porque estamos hablando de un átomo y de una molécula que puede terminar matándote. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. Sigan leyendo. Muy bien. Aumento de la absorción tubular. Entonces, disculpen, resorción ósea es degradación de matriz ósea. Eso es resorción. ¿Ok? Se es producida por los osteoclastos. Así que ya ustedes pueden deducir que el aparato hormona activa los osteoclastos. Continuamos. Aumento de la absorción tubular distal del calcio. Aumento de la absorción tubular del fosfato. Disminución. Y aumento renal de 1,25. Oxígeno y hidrógeno. ¿Qué creen que sea? 1,25 es vitamina D. Exacto. Eso es vitamina D. El efecto neto del aparato hormona es aumentar el calcio en sangre y disminuir el fosfato. Ese es el efecto neto. ¿Cómo lo hace? Aumentando la producción renal de vitamina D, disminuyendo la reabsorción de fosfato, aumentando la resorción tubular de calcio, reabsorción. ¿Qué significa reabsorción? El calcio fue absorbido a nivel intestinal. Cuando está en sangre, es filtrado a nivel de la nefrona. Puede ser eliminado a nivel de la nefrona renal, pero puede ser también reabsorbido, porque ya como fue absorbido a nivel intestinal,
intestinal, esto se considera una reabsorción. ¿Lo entiendes? Reabsorción a nivel tubular distal de calcio y a través del aumento de calcio sanguíneo por la resorción ósea hecha por los osteoclastos. Esos son los efectos, ya ustedes pueden deducir el efecto neto que hace el aparato hormona, cómo lo hace, ¿sí? Continúa el efecto neto de la vitamina D, aumento del calcio fosfato. ¿Cómo lo hace? Véalo por favor. Aumento de la resorción ósea del calcio y fosfato, aumento de la reabsorción renal del calcio y fosfato, aumento de la absorción intestinal del calcio y fosfato, disminuye la producción del aparato hormona, disminuye la producción renal de 1,25, vitamina D. Producción renal de vitamina D. ¿Sí? ¿Qué hace la calcitonina a nivel del efecto neto? Disminuye el calcio y el fosfato, o sea que tiene un efecto contrario a la vitamina D. ¿En qué caso sería útil la producción de calcitonina? Muchachos. Un punto. ¿Quién quiere un punto? Yo conozco un estudiante que reprobó la materia porque le faltaba un punto. Ah, pero un punto en la materia. No, un punto en un parcial que equivale a 0.3 en la materia. Pero la persona que se gane 0.3 puntos también podría pasar por esos 0.3 puntos. A nivel de la materia. 0.33. Por esos tres parciales. Claro, estoy tomando en cuenta las tareas. Nadie. Entonces, ¿en qué situación podría ser útil que se dé una liberación de calcitonina? Simplemente cuando hay una hipercalcemia, si están altos los niveles de calcio en sangre, es necesario que se dé una liberación de calcitonina para que disminuyan los niveles de calcio y fosfato en sangre. ¿Sí? ¿Lo ven? Y lo contrario, en el caso del aparato hormona y la vitamina D, si disminuye los niveles de calcio en sangre, pues va a aumentar el aparato hormona y va a aumentar la vitamina D. ¿Qué quiere decir eso? Que el aparato hormona produce el aumento del calcio en sangre, o sea, es hipercalcémica, mientras que la otra, la calcitonina, es hipocalcémica. Al igual que funcionaba la insulina y el glucagón a nivel de la glicemia. Son mecanismos de regulación homeostática. ¿Sí lo ven? Fácil. ¿Cuáles son los efectos del calcio? Disminuye la hormona, disminuye la vitamina D, aumenta la calcitonina y disminuye el fosfato. Demasiado obvio, pero bueno. Eso es demasiado obvio. Si hay mucho calcio en sangre, pues disminuye la hipercalcémica y aumenta la que es hipocalcémica, o sea, aumenta la calcitonina. En el caso del fosfato, pues ahí ya está la variación. ¿Cómo es la acción directa del fosfato? Aumenta el aparato hormona, disminuye la vitamina D y disminuye el calcio. Sí. ¿Lo entienden? Homeostasia del calcio en el cuerpo. ¿Sí? Esta es la reserva de calcio. Digamos que este es calcio en sangre. ¿Sí? ¿De qué se puede, si hay una hipocalcemia, qué es lo que ocurre? A nivel intestinal hay absorción de calcio. La promoción de la absorción de calcio. ¿Por qué? Por la vitamina D. Y aumenta el calcio en sangre. También por la aparato hormona y la vitamina D degradan hueso y aumenta el calcio en sangre. Pero si el calcio en sangre aumenta mucho, sube la calcitonina y la calcitonina, ¿sí?, hace todo lo contrario. Promueve la formación de hueso por los osteoblastos. Quiere decir que la calcitonina más bien activaría los osteoblastos y disminuye la acción de los osteoclastos, mientras que el aparato hormona y la vitamina D haría un efecto contrario, sobre todo el aparato hormona. A nivel de los riñones, ¿cómo haces para mantener estable la reserva de calcio?
o buscando de fuentes exógenas, que es el intestino, buscando de fuentes endógenas, que son los huesos, y promoviendo o evitando la excreción a nivel renal. Eso es todo. Son todos los actores que están allí. Entonces, la paratormona, todas inhiben la excreción también de calcio. Aquí está la síntesis y secreción de la hormona paratiroidea. Por supuesto, ella protege la hipocalcemia, si ya lo habíamos dicho. ¿Sí? Aquí que tenemos tirostoblástica. Creo que aquí lo importante es la distribución. Bueno, los osteoblastos forman como una red en el hueso, todas esas células están interconectadas, los osteoblastos, pero ellos quedan fijados dentro de la matriz ósea, se quedan ahí encerrados, ¿sí? Mientras que los osteoclastos se encuentran que están cerca de los vasos sanguíneos, que son estos que están acá. ¿Por qué? Porque ellos degradan la matriz ósea y allí el calcio puede llegar fácilmente a los vasos sanguíneos. ¿Lo ven? O sea, es muy conveniente a nivel funcional que estén ubicados en ese sitio. ¿Y cómo funciona un osteoclasto? Aquí tenemos una moleculita que se llama RAN. ¿Sí? Eso sería el activador del receptor para el ligando beta del factor nuclear gamma. Resulta que la paratormona y la vitamina D promueven la expresión a nivel de los osteoblastos del RAN ligando, en la L. El RAN ligando, que está representado aquí con esta flechita, en el osteoblasto se une a la molécula RAN en el proosteoclasto, diferenciándolo a osteoclasto junto con el factor de estimulación de colonias de macrófagos. Entonces, el osteoclasto se pega en la matriz ósea, libera lisosomas y empieza a producir la resorción ósea, a degradar cristales de hidroxapatita para liberar el calcio que está en ellos y pasarlo a la sangre. También las acciones de la hormona paratiroidea, que ya tienen la nariz, disminución de la formación de hueso, aumenta la resorción ósea, y están todos igualitos que estaban en la lista inicial. Aquí tenemos, para ver, la vitamina D. Esto ya lo vieron en bioquímica, ¿cierto? La única que me dice que sí es Patricia, pero bueno. ¿Qué tenemos aquí? El colesterol, o sea, hay diferentes pasos. ¿Sí? A nivel de la piel, a nivel del hígado, a nivel del riñón, para que sea la vitamina activa realmente. ¿Sí? Y esta promueve, por ejemplo, la absorción intestinal de calcio, aumentando la concentración de iones de calcio plano. Este calcio produce inhibición de la producción de hormona paratiroidea. O sea, aquí está un loop de retroalimentación negativa a partir de los iones de calcio directamente sobre la paratormona. Se recuerda que ayer el loop de retroalimentación negativa era con por ejemplo, las mismas hormonas, ¿sí? La T3, la T4, en el caso anterior. En este caso, estamos hablando de luz de retroalimentación negativa con el producto que son iones de calcio. Esto es más o menos lo mismo que vimos hace rato. Esto también es lo mismo, pues lo de la producción de vitamina D, los sitios donde se da la síntesis de la hormona activa, que es el grupo de 25 de hidróxido del calciferol. ¿Sí? Aquí está la vitamina D haciendo su efecto a nivel del receptor
a nivel directamente del ADN como factores de transcripción. Por ejemplo, el crecimiento. ¿Sí? Aquí tenemos un efecto de la vitamina D a nivel intestinal. Esto es un enterocito. ¿Lo ven? ¿Y qué pasa? A nivel intestinal, aquí yo busqué una revisión más actualizada y no realmente el transportador de calcio a nivel de los enterocitos no es el TRBP6, sino el 7. ¿Sí? El 7. No digan que no se los digo, está grabado. Y se une a la calvindina a nivel extracelular y esta calvindina se acopla a este transportador que es un antiportador con magnesio. Si una persona tiene déficit de magnesio, podría tener déficit de calcio. Y podría inclusive, tal vez no tenga déficit de calcio, pero eso podría promover la osteoporosis. ¿Por qué? Porque si tú no tienes ingreso de calcio a nivel intestinal, porque no puede funcionar adecuadamente este antiportador, pues tú buscas el calcio a nivel de los huesos. Eso promueve la osteoporosis también. Por eso es necesario tomar magnesio. Y también se ve la absorción general de calcio para ver la menos que también está el TRBP6. ¿Sí? El TRBP6, aquí está la calvindina, ¿sí? Y aquí está, también está otra proteinita y está esta que debe ser la del magnesio. Cuando no se consume vitamina D, hay raquitina, ¿sí? Donde los huesitos no se forman bien, ¿sí? Recuérdense que la vitamina D se une a los receptores a nivel nuclear. ¿En dónde? ¿En dónde creemos? ¿En qué tipo de células? En este que está relacionado con la raquitina. Ahí se puede responder, Patricia. Ah, sí, los osteocitos, los osteoblastos activan la formación de hueso. Ah, yo no le ofrecí nada. Ay, profe. ¿Quiere un punto? ¿Sí? Tiene un punto en mi corazón para haber respondido. Miren cómo lo arreglé. Yo no quiero ese punto, supongo. Entonces, aquí está el hueso con raquitismo, hueso sano, hueso con osteoporosis. La calcitonina, bueno, es pérdida de 30 aminoácidos, sintetizado en la tiroides, por las células parafoliculares, la secreción es regulada por altos niveles de calcio, ¿sí? Recuerden que ella baja los niveles de calcio en sangre. En la hipercalcemia aumenta su secreción, en la hipocalcemia disminuye su secreción, el hueso disminuye la reabsorción ósea, evidentemente, para ver. Resorción ósea, ¿oyeron, muchachos? Aquí no es reabsorción, sino resorción ósea, ¿ok? ¿Me oyeron? ¿Qué? No, pero igual está resorción ósea por receptores de los osteoclastos. Los osteoclastos tienen también receptores para calcitonina. Y en el riñón aumenta la eliminación de calcio. ¿Sí? Por lo tanto, el que estaba atrás, esto es un error. Y yo soy racional. ¿Sí saben dónde? Aquí. ¿Lo ven? Calcitonina. La calcitonina promueve la excreción de calcio. Esto es un error, muchachos. ¿Sí? Promueve, no inhibe. O sea, debería sacarle ese globito. Debería. ¿Lo ven? Aumenta la eliminación de calcio por receptores en las células tubulares, que lo van a ver en renal.
se sientan, en el que sube, que baja, internalizan la información. Pero esto es lo mismo que ya les dije. Factores metabólicos del desarrollo dentario. La tasa de desarrollo dentario y la velocidad de erupción se aceleran por acción de las hormonas tiroideas y la hormona de crecimiento. Pero también es necesario que haya, para que se dé el adecuado depósito de sales minerales en los huesos, ¿sí? Unos valores adecuados de calcio, fosfato de la dieta, vitamina D y para hormonas. Eso hace que la retina y el esmalte sean sanos. Si los niveles en la formación del botón dentario, si no hay niveles adecuados de calcio y estas hormonas, el esmalte y la retina serán formados de forma no adecuada y después de ojo fuera no vale Santa Lucía. ¿No conocían ese dicho? O sea, ya después de que no se formó adecuadamente el esmalte, ya erupcionaron los dientes, ya no se va a formar adecuadamente. Si los niveles de calcio, fosfato y hormonas no están adecuados en ese momento en la formación del botón dentario, pues ya no se va a dar adecuadamente la formación, se quedan así. Chileriano. Gracias. Espero no ver las dos manos. Bueno,